Imagina por un momento, el impacto brutal de un huracán. Uno categoría 5, que se forma así, en horas, y golpea con una furia que nadie esperaba. La devastación física es obvia, claro, la vemos en las noticias, las imágenes son impactantes. Pero, ¿qué pasa con el golpe financiero que viene después? Ese impacto, digamos, silencioso, que puede dejar a familias, a negocios, a comunidades enteras paralizadas por años, mucho después de que las cámaras se van. Ese riesgo, esa vulnerabilidad económica, es una realidad constante en muchas partes de México. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo sobre un desafío crítico para el país, la llamada brecha de aseguramiento. Vamos a ver qué es exactamente, por qué existe esta diferencia entre lo que se pierde y lo que realmente se recupera con seguros, qué significa esto para nuestra capacidad de levantarnos después de un desastre y, muy importante, qué lecciones nos están dejando eventos recientes. Eventos de gran magnitud como el huracán Otis. Tenemos bastante material para analizar sobre este tema. Precisamente. Y el objetivo de este análisis es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Entender la maquinaria compleja de la industria aseguradora. Porque no se trata solo de quién paga qué cuando ocurre algo grave, un siniestro, sino de su papel o su potencial papel en construir una cultura de prevención y, claro, facilitar una recuperación más sólida para todos. Vamos a examinar cómo eventos específicos como Otis han puesto bajo los reflectores tanto la capacidad de respuesta como las áreas donde el sistema actual, todavía tiene mucho camino por recorrer. De acuerdo, entremos en materia entonces. ¿Qué es exactamente esta brecha de aseguramiento? Figuras importantes del sector como Norma Alicia Rosas, de la EMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la señalan como el principal reto. Sí, mira, en esencia, es la diferencia, así, cruda, entre el costo total de las pérdidas económicas que causa un desastre. Piensa en casas destruidas, negocios parados, infraestructura dañada, todo eso. Y la parte de esas pérdidas que efectivamente está cubierta por algún tipo de seguro. Es todo ese valor económico que, se esfuma y que nadie, a través de una póliza, va a reponer directamente. Es un vacío financiero, un hueco que alguien tiene que absorber, ya sea el gobierno, las propias familias, las empresas, y a menudo con consecuencias devastadoras a largo plazo. Entendido. Es como un agujero en la red de seguridad financiera, ¿no? Y para entender la escala, ¿cuál es el panorama actual? O sea, ¿cuánto soporte sí existe por parte de las aseguradoras? Eso es importante reconocerlo. La industria aseguradora en México sí juega un rol considerable. Según los datos que manejamos, canaliza una suma, importante. Cerca de 25 millones de pesos cada día. Esto para cubrir daños por todo tipo de siniestros, incluyendo los desastres naturales. Es una cifra que suena grande. Y lo es en términos absolutos. 25 millones diarios. Suena impresionante, la verdad. Pero, ¿es suficiente? Ahí está el detalle, ¿no? El pero. La existencia misma de una brecha significativa nos dice que, aunque ese flujo diario es vital, no alcanza. No alcanza para cubrir el impacto total, sobre todo cuando hablamos de catástrofes mayúsculas. Es decir, esos 25 millones, en muchos casos son solo una fracción de las pérdidas reales. La brecha indica que la penetración del seguro, o sea, la cantidad de gente y de bienes que realmente están protegidos, es aún insuficiente. Insuficiente frente a la magnitud de los riesgos que enfrentamos. Queda claro, es una parte, pero falta mucho por cubrir. Y mencionabas que el rol de la industria no es solo pagar reclamos. La AMIS habla de 5 pilares. Suena una estrategia bastante pensada. ¿Podemos desglosarlos un poco? No como una lista, sino qué buscan realmente con ellos. Claro. Más que una lista, yo los veo como las patas de una mesa, ¿no? Una mesa que busca sostener la resiliencia financiera. El primer pilar tiene que ver con la prevención, con la gestión de riesgos a nivel macro. Impulsar políticas públicas. Esto significa trabajar con gobiernos para mejorar códigos de construcción, por ejemplo, planificación urbana, sistemas de alerta temprana. Es intentar reducir el daño antes de que ocurra. O sea, no solo esperar el golpe, sino tratar de suavizarlo desde antes. Muy interesante. ¿Y el segundo pilar? El segundo es la conciencia.
Generar una cultura donde la gente, las empresas, realmente identifiquen y entiendan los riesgos a los que están expuestos. Porque, vamos, no puedes protegerte de algo si no sabes que existe o si subestimas su impacto potencial, ¿verdad? Aquí entra la educación financiera, la comunicación sobre vulnerabilidades específicas de cada zona, ese tipo de cosas. Tiene toda la lógica. Saber a qué te enfrentas para poder prepararte. Y después, ¿cuáles son los otros? Los siguientes dos pilares se centran más en la respuesta y en la recuperación, ya cuando pasó algo. El tercero es ofrecer productos de seguro que realmente sirvan, que funcionen, que no sean pólizas genéricas, a veces hasta confusas, sino soluciones adaptadas a las necesidades reales. Por ejemplo, las de una pequeña empresa costera frente a huracanes, o las de un agricultor frente a sequías, que la cobertura sea relevante para ellos. Ajustar el traje a la medida de cada quien, básicamente. Exacto. Y el cuarto pilar es asegurar la capacidad de recuperación después del siniestro. Aquí hablamos de la eficiencia en el pago de reclamos, de tener la liquidez para responder rápido, de ayudar a que la reconstrucción sea ágil. Esto para todos los sectores afectados que sí contaban con seguro, claro. Es la parte más visible quizás, pero depende mucho de que los otros pilares estén funcionando bien. Entiendo la secuencia. Prevenir, luego concienciar, proteger adecuadamente y finalmente responder eficientemente. ¿Y el quinto pilar? Mencionaste algo sobre coberturas complementarias que sonaba particularmente relevante. Sí, ese quinto pilar es ofrecer productos con estas coberturas complementarias. Y aquí es donde la protección se vuelve, digamos, más sofisticada, más completa. Son elementos que van más allá de simplemente reparar un muro que se cayó o reemplazar un techo que voló. Cubren aspectos que a menudo son financieramente, letales para la continuidad, especialmente de los negocios. A ver, profundicemos ahí, porque eso suena a algo que podría marcar una diferencia enorme. ¿Qué tipo de cosas cubren estas coberturas complementarias? Dame ejemplos concretos, por favor. Claro. Imagina un hotel en la costa. Lo golpea un huracán fuerte. La póliza básica podría cubrir los daños al edificio, sí. Pero, ¿qué pasa con todos los ingresos que pierde durante los meses que tarda la reparación? Meses en los que no puede recibir huéspedes. Esa es la pérdida de utilidades o interrupción del negocio. Es una cobertura complementaria clásica. Otro ejemplo, el costo, a veces monumental, de remover toneladas de escombros y lodo después de una inundación o un derrumbe. A veces, solo ese costo de limpieza puede ahogar a una empresa pequeña o mediana. Vaya, no había pensado en eso de los escombros como un costo asegurable aparte. Tiene mucho sentido. Cubrir gastos extraordinarios para mantener una operación mínima, el alquiler de equipo temporal, o incluso los salarios para retener al personal clave mientras se recupera el negocio. Son, muchas veces, la diferencia entre volver a abrir o, bajar la persiana para siempre. Esas coberturas realmente amplían la red de seguridad de forma muy significativa. Ahora, todo esto que platicamos se puso a prueba de manera brutal con el huracán Otis en Acapulco, ¿verdad? Se le ha llamado un evento insignia. Absolutamente. Otis fue un parteaguas, definitivamente. No solo por la tragedia humana y la devastación física, que fue tremenda, sino por lo que reveló sobre la preparación y, sobre todo, la respuesta financiera. Se consolidó como el tercer desastre natural más costoso para la industria aseguradora en México. Una cifra enorme. Y Norma Alicia Rosas de AMIS fue muy clara al decir que generó un gran aprendizaje. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, ¿cuál fue ese gran aprendizaje? ¿Simplemente que fue muy caro y ya? No, va más allá del costo. El aprendizaje clave, según se desprende de las fuentes que analizamos, tiene que ver con la idoneidad de la protección. O sea, no basta con tener un seguro cualquiera. Otis demostró la importancia crítica de contar con asesoría experta. Asesoría para contratar las coberturas adecuadas y con los límites correctos. Mucha gente y muchas empresas también descubrieron, ya muy tarde, que sus pólizas eran insuficientes o que no cubrían los aspectos específicos del desastre como la magnitud de los daños por viento o justo esas coberturas complementarias que acabamos de discutir. La reconstrucción eficiente depende de tener la herramienta financiera correcta, no una genérica que chance no te cubre lo importante. Entiendo. El diablo está en los detalles de la póliza, como dicen. Y en un evento extremo, esos detalles importan muchísimo. Precisamente. Y otro aspecto fascinante que emergió con mucha fuerza tras Otis fue la necesidad imperiosa de colaboración.
La recuperación en Guerrero no fue, ni podía ser, solo tarea de las aseguradoras pagando cheques. Imposible. Requirió una coordinación intensa y a veces muy complicada entre aseguradoras, ajustadores, autoridades de los 3 niveles de gobierno y el sector privado organizado. Se menciona específicamente al Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, jugando un rol importante en esa coordinación. Oye, ¿y funcionó bien esa coordinación? ¿O fue parte del aprendizaje ver que necesitaba mejorar bastante? Las fuentes sugieren que fue un esfuerzo masivo y, sobre todo, necesario. Pero también complejo, muy complejo. La magnitud del desastre puso a prueba la capacidad de todos los involucrados. Demostró que la resiliencia financiera no depende de un solo actor, por heroico que sea. Depende de una red que debe funcionar de manera sincronizada. Y sí, parte del aprendizaje probablemente incluyó identificar cuellos de botella en esa coordinación, desde la logística para llegar a las zonas afectadas hasta cómo agilizar permisos y trámites en medio de todo el caos. Claro, la burocracia no se detiene ni con un huracán encima. ¿Qué cosa? Entonces, a la luz de una experiencia tan dura como la de Otis, ¿cuál es la prioridad ahora para la industria, según lo que indican? La prioridad número 1 que se reitera es fomentar la creación de comunidades resilientes. Es un concepto amplio, sí, pero en términos prácticos, el camino principal para lograrlo es atacar la raíz del problema que venimos discutiendo, cerrar la brecha de aseguramiento. ¿Y cómo planean cerrar esa brecha? Porque suena a un objetivo enorme. Bueno, según lo planteado, se enfoca en 2 vías principales. Por un lado, buscar que más aseguradoras participen activamente, que haya más competencia y más oferta de productos, especialmente en zonas de alto riesgo o para sectores más vulnerables, que hoy no tienen acceso. Por otro lado, y esto está muy ligado a lo que aprendieron con Otis, impulsar una mayor variedad y alcance en las coberturas. Que las pólizas sean más completas, que incluyan esas coberturas complementarias de manera más accesible, que realmente protejan contra los riesgos específicos de cada región. En resumen, más opciones y mejor diseñadas, para que más gente pueda y quiera asegurarse. Tiene sentido. Más oferta y productos más adecuados a la realidad. Pero lograr que la gente realmente compre esos seguros, que confíe en ellos, eso requiere algo más, ¿no? No es tan fácil. Exacto. No se logra solo con publicidad o bajando un poco el precio. Se necesita construir lo que llaman una cultura de aseguramiento integral. Y esto ya es un cambio más profundo, más sistémico. Implica tejer una red de acciones conjuntas. Suena bien, pero ¿qué significa eso de cultura de aseguramiento integral en acciones concretas? ¿Cómo se come eso? Implica varias cosas trabajando en paralelo. Primero, asesoramiento de calidad. Que la gente no compre a ciegas. Que entienda qué necesita y por qué lo necesita. Que los agentes de seguros sean verdaderos asesores de riesgo, no solo vendedores. Segundo, fortalecer esa vinculación público-privada. Que la colaboración que se vio a la fuerza en Guerrero sea proactiva y permanente, no solo reactiva ante la crisis. Crear mecanismos estables de diálogo y acción conjunta. Tercero, establecer mesas de trabajo enfocadas en resolver problemas específicos. Por ejemplo, cómo simplificar trámites, cómo adaptar productos a las nuevas realidades climáticas, cómo mejorar la comunicación durante una emergencia. Y cuarto, una comunicación constante y clara sobre riesgos y sobre soluciones. Educar, informar y también desmitificar un poco el mundo de los seguros, que a veces parece muy complicado. Es un enfoque mucho más proactivo y colaborativo, definitivamente. Y pensando específicamente en mejorar la respuesta después de estos desastres hidrometeorológicos, que parecen ser cada vez más frecuentes e intensos con el cambio climático, ¿hay metas más específicas sobre la mesa? Sí, se delinean objetivos muy concretos para mejorar esa respuesta post-desastre. El primero, obviamente, es seguir trabajando en reducir la brecha de aseguramiento. Ese es como el paraguas general. Ok, ¿y qué más? Segundo, aumentar la protección real de las coberturas que ya existen. Esto podría significar, por ejemplo, revisar los límites de suma asegurada para que reflejen los costos actuales de reconstrucción, que suben todo el tiempo. O ajustar deducibles para que no sean una barrera impagable al momento de querer cobrar.
o hacer más accesibles esas coberturas complementarias clave que mencionamos. La idea es que el seguro que tengas realmente te sirva cuando más lo necesites. Eso parece fundamental después de lo que se vio en Otis, ¿no? Que la gente tenía seguros, pero no les alcanzaba. Totalmente. Otro objetivo es generar protocolos de respuesta más amplios y eficientes, que desde el momento cero del desastre, el proceso para reportar un siniestro, recibir al ajustador y obtener los pagos sea lo más rápido y transparente posible. Menos burocracia, más agilidad en momentos críticos. Y mencionaste un punto muy práctico antes que me llamó la atención, lo de facilitar la acreditación de propiedad. Exacto. Ese es otro objetivo clave. Facilitar procesos como la acreditación de propiedad. Imagínate perderlo todo, incluyendo los papeles que demuestran que la casa era tuya. Es una pesadilla adicional. Simplificar cómo se puede comprobar la propiedad, o incluso tener mecanismos para preregistrarla digitalmente, podría acelerar enormemente el acceso a la ayuda del seguro y a otros apoyos gubernamentales. Es quitar una traba enorme en el peor momento posible para la gente. Son metas ambiciosas, pero muy necesarias, la verdad. Entonces, si tratamos de resumir todo esto que hemos platicado, ¿cuál sería el mensaje central? Pues mira, yo creo que el mensaje central es que la brecha de aseguramiento en México no es un concepto abstracto para economistas o actuarios. Es una vulnerabilidad tangible, real y muy dolorosa, que los desastres naturales exponen con una crudeza brutal. Eventos como Otis son llamadas de atención muy fuertes. Nos muestran que, si bien la industria aseguradora ya contribuye de forma importante a la recuperación, cerrar esa brecha es indispensable. Es fundamental para construir una resiliencia financiera real y sostenible para el país. Porque sin una mayor protección financiera, la recuperación siempre va a ser más lenta, más costosa y sobre todo más desigual. Y mirando hacia adelante, ¿qué implica esto en un sentido más amplio, más allá de los seguros? Implica que necesitamos un cambio de mentalidad colectivo, creo yo. Como sociedad debemos entender mejor los riesgos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta otros fenómenos. Debemos buscar activamente la protección adecuada, ya sea a nivel individual, empresarial o incluso explorando modelos comunitarios, que es algo interesante. Y, fundamentalmente, debemos exigir y fomentar una colaboración mucho más estrecha y efectiva entre el gobierno, el sector privado y la ciudadanía. No podemos seguir pensando solo en cómo recuperarnos después del golpe, ya no. Tenemos que construir sistemas económicos, sociales, de infraestructura que estén diseñados para absorber mejor el impacto financiero desde el principio. Es pasar de un enfoque reactivo, de apagar fuegos, a uno verdaderamente proactivo y resiliente. Muy claro. Y tras explorar toda esta complejidad, desde qué es la brecha hasta las lecciones de Otis y las metas futuras, me queda una pregunta resonando. Algo para seguir reflexionando nosotros y quizá quienes nos escuchan. Hemos hablado mucho de pólizas individuales, de seguros para empresas, pero ¿cómo podríamos diseñar mecanismos a nivel de comunidad o de región entera incluso? Mecanismos que aseguren una recuperación financiera más rápida y sobre todo más equitativa, que llegue a todos los afectados por un gran desastre, incluyendo a aquellos que por la razón que sea no tenían acceso a un seguro tradicional. ¿Qué tipo de innovaciones financieras, tecnológicas o sociales se necesitarían para tejer esas redes de seguridad más amplias y más justas, especialmente ahora ante catástrofes que parecen ser tristemente la nueva normalidad? Es algo en qué pensar, ¿no?